Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y si bien se han aprobado las solicitudes de juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar y los exministros Fernando Santos Alvite y Juan Zapata, existen 5 procesos pendientes en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que deberán tratarse con anterioridad. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en este momento en contacto con el doctor Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, para hablar sobre la decisión del Consejo de Administración Legislativa que ha dado paso al juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar. Hay argumentos y también hay posiciones a favor y en contra. Le consultamos en este momento, doctor Ollarte. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Estamos con el micrófono en silencio. Si lo encendemos, por favor. Sigue apagado todavía el micrófono. Ahí estamos bien. Ahora sí. Oiga, ahora sí le escuchamos. Oiga. Buenas tardes, don Fausto. Un placer estar con usted, con todos los amigos de FM Mundo. Gracias, doctor Ollarte. Lo primero que ha sido el tema de debate, una vez que el Consejo de Administración Legislativa ha dado paso a esta solicitud de juicio político en contra de la fiscal, ¿se cumplieron o no con los requisitos que se ha dicho deberían ser de forma para dar paso a este proceso? Sí, efectivamente, para enjuiciar políticamente se tienen que cumplir unas condiciones. La primera, que el funcionario sea susceptible de juicio político, en este caso la fiscal general de la República lo es, conforme al artículo 131 de la Constitución, que exista un número de acusadores que conformen al menos la cuarta parte de la Asamblea Nacional, sería un requisito cumplido, pero aquí comienzan las dificultades. Una dificultad respecto de causales y de oportunidad de presentación de la acusación constitucional. ¿A qué me refiero? Cuando usted va a enjuiciar políticamente a un funcionario en general, se lo hace por incumplimiento de funciones constitucionales y legales en el ejercicio del cargo. Y además, esa acusación debe ser presentada en el ejercicio del cargo y hasta un año después. Aquí tenemos la primera dificultad. La primer gran acusación que se le formula a la fiscal general de la República es respecto de cómo llegó al cargo, es decir, el concurso que realizó el Consejo Transitorio. Entonces, la primera observación que se puede hacer al tema es que no era calificable una acusación relacionada con un asunto ajeno al ejercicio del cargo de fiscal. Y algo que ocurrió antes de ejercer el cargo. Por otro órgano del poder público. Dígame, don Fausto. Sí, y en ese caso es un hecho ocurrido antes de ejercer el cargo, entonces no aplicaría este momento. Por eso me refería, oportunidad y causal. Entonces, primero, la causal no se refiere a una de las de juicio político, porque no se trataría de incumplimiento de funciones constitucionales o legales de ejercicio del cargo. Si usted está atacando la decisión de nombrarle, decisión además que corresponde a otro órgano del poder público, el Consejo de Participación Ciudadana. Y se ha discutido también, perdón, doctor, un agravante. A mí no me gustaba el fallo de la Corte, pero hay un fallo de la Corte que impide revisar las decisiones del Consejo Transitorio. Y lo que se hace en gran parte de esa primera acusación es revisar una decisión del Consejo Transitorio. ¿Cuál es un problema? Yo no sé por qué cuando se trató del juicio político al señor Lasso, les vinieron los hurtos y las pindingas a los señores de la Asamblea Nacional de no censurarle a Lasso, diciendo, es que la Corte nos puede destituir. Por esto te puede destituir, pues. Por estar incumpliendo directamente un dictamen de la propia Corte Constitucional. Entonces, ese primer bloque de acusaciones tenía que haber sido descartado por el CAL. No le digo al CAL que tenía que revisar si las aseveraciones hechas por la acusadora eran o no ciertas, si la acusación tenía o no sustento. Usted no puede dejar pasar una acusación que no se refiere al ejercicio de la potestad fiscalizadora de la Cámara, sino a otra cuestión. Y ese es el primer gran problema, digamos, el primer tropiezo que habría tenido o que se entiende debió encontrar el Consejo de Administración Legislativa. Pero hablan también sobre el anuncio de la prueba, no el... A ver, solo déjame terminar porque son tres grupos de acusaciones. El otro grupo de acusaciones se refiere a cuestiones relacionadas a la inseguridad. Es decir, que la fiscal general de la República habría incurrido en falta
vista la inseguridad ciudadana. Pero aquí hay un problema de concepto que es gravísimo por parte de la acusación constitucional. El resguardo de la seguridad ciudadana y el orden público no corresponde a la Fiscalía. Corresponde al presidente de la República a través de la Policía Nacional, conforme los artículos 147-16 y 158, inciso tercero de la Constitución. ¿Cómo es posible que usted califique una acusación constitucional cuando los señalamientos no son imputables a la Fiscal General de la República particularmente y a la Fiscalía General del Estado en general, sino a otro órgano del poder público? ¿Cómo pudiste haber calificado eso? Y lo que usted ha dicho es cierto. La ley ordena que a la acusación constitucional se deben aparejar las pruebas de cargo. Y al mejor estilo del Código Procesal General, si es que usted no cuenta con las pruebas en ese momento, usted debe indicar cuál es el contenido de la prueba y dónde está. Por ejemplo, si yo no he podido tener acceso a una prueba documental y tengo que demandar, yo le hago presente al juez que he solicitado esa prueba y que no se me la ha entregado, pero que se encuentra en tal dependencia y que se refiere a tal contenido. Eso no ocurre. Simplemente la acusadora, al mejor estilo del Código de Procedimiento Civil derogado hace 8 años, empieza a pedir que se oficie a tal órgano del poder público, que se oficie a tal dependencia, que se oficie a tal otra, para que le den mandando la documentación. Así calificó el CAL. ¿Cómo es posible que califique eso? Yo quisiera que a mí alguien me califique una demanda en esas condiciones. Me mandan a pastar nomás, pues. Ahora, siendo a pastar en todo el sentido de la palabra, pues. Siendo de esta manera, doctor Ollarte, siendo de esta manera, y de alguna forma quienes han salido al paso para justificar su decisión dentro del CAL han sido el Partido Social Cristiano y ADN, que previamente habían dicho, han insistido inclusive después de esta decisión, en que no apoyarán el juicio político a la fiscal Diana Salazar. ¿Tenían elementos entonces suficientes para hacerse a un lado, para no dar paso a esta solicitud por los términos que hemos hablado, por la forma en la que se ha planteado, con al menos 3 equivocaciones? Es que separemos las cosas. Una cosa es que yo diga no voy a apoyar el juicio político en el sentido de que no voy a dar mis votos a favor de la destitución, lo cual es una práctica muy común en Ecuador. Es decir, los juicios políticos parece que no son juicios, porque en un juicio uno ¿qué tiene que hacer? Probar, determinar hechos del caso y aplicar las consecuencias establecidas en la ley. Entonces, esto de que yo diga yo no apoyo el juicio político sin conocer la acusación constitucional, a mi juicio es deleznable. Se lo digo así, derechamente, deleznable. Es que no es que se trata de la Fiscal General de la República, o que se trata del Contralor, o que se trata del Procurador General del Estado. Yo ya tengo preconcebido si apoyo o no apoyo. Yo no estoy pidiendo a nadie eso. Me parece una situación equivocada, de que aquí estemos juzgando en el sentido de, si es a la fiscal me gusta o si es a la fiscal no me gusta. Es que no se trata de eso. Es que, en primer lugar, usted lo que me tenía que traer era una acusación constitucional calificable. Entonces, aquí no se trata de que si yo apoyo en un juicio político, es decir, pero me parece además penoso que se diga que no se va a apoyar el juicio político por parte de ADN y del PSC, y resulta que se califique algo que no era calificable, algo que no tiene prueba, algo que se refiere a acusaciones que no tienen, no digo que no tienen sustento, o sea, yo podría decir el día de mañana, fulano de los palotes está mal nombrado, pero eso no es causal de juicio político, pues. O sea, váyase a otra parte con su señalamiento de está mal nombrado. El juicio político es para que la Cámara fiscalice las actuaciones o las omisiones que en el ejercicio del encargo incurre el funcionario sometido. Identificamos entonces, doctor Ollarte, ahí otro problema adicional, y es el anticipar criterio por parte de los asambleístas, independientemente de que el juicio pase, no pase el CAL o llegue al pleno finalmente, pero ya están anticipando criterio, y eso es otro tema además cuestionable. Don Fausto, sobre eso, yo sí, hace años hemos venido indicando que es que no es de ahora. Esto es más viejo que el hilo negro. ¿Hasta cuándo en Ecuador, que además hacemos consultas populares inútiles cada 15 minutos,
con preguntas tontas, como por ejemplo, para que la gente se crea lo de la extradición. Si aquí no somos ni siquiera capaces de detener a los delincuentes, los vas a extraditar. Acá cae en nuestras manos un señor albanés, nos piden la extradición y lo liberamos. Siendo el extranjero, o sea, no hay ningún problema. Entonces, preguntamos tonterías para que la gente se la crea y nos quedemos contentotes con las cosas que hacen los políticos, donde lo coyuntural mata lo importante. No obstante, hace años se ha venido exigiendo, yo personalmente, debe ser más de 20 años, de que la Constitución, como ocurre en países civilizados, establezca que en los juicios políticos el legislador debe actuar como jurado. Jurado, es decir, usted debe estar convencido de la responsabilidad del funcionario para censurarlo. Entonces, esto no puede venir órdenes de partido o de movimentito como en el... Porque entonces la cosa es, entonces no hagamos juicios políticos, pues simplemente a mano alzada veamos si a usted le cae bien la fiscal o no le cae bien. Pero no solo pasa con el caso de la fiscal, pasa en general esta cuestión deleznable de cómo se realizan los juicios políticos para un lado y el otro. Porque además el ciudadano es el que contribuye a esto. ¿Por qué? Porque cuando el ciudadano es partidario del funcionario sometido a proceso, no, es que no le importa ver si es que los cargos están probados y si es que implican o no infracción. No le importa. Ahora bien, los resultados, es culpa nuestra también de los ciudadanos. La Fiscalía General del Estado, en su respuesta, en su reacción inmediata a la decisión del Consejo de Administración Legislativa, ha dicho que el informe de la Unidad Técnica Legislativa advertía que la solicitud no cumplía con estos requisitos y más o menos los que usted ha mencionado, pero hablan de una flagrante transgresión al principio de independencia de funciones. ¿Hay una transgresión? Vamos aclarando las cosas. El informe de la Unidad Técnica Legislativa es bastante generoso, porque lo único que dice ese informe es respecto al tema de la prueba, por lo menos, salvo que yo lo haya leído muy por encima, me parece que se refería exclusivamente al tema probatorio y al tema probatorio testimonial. Creo que se refería solo a eso, ¿ya? Pero eso ya implicaba de que uno diga, bueno, vea, este tema probatorio corrija, al menos corrija, pues. Porque usted no corrige la acusación, ¿qué es lo que va a tener que hacer la comisión de fiscalización? Sí, a ver, es que aquí la gente cree que es de apurarse, además. Flaco favor, además, porque le mandan la acusación en esas condiciones. Es que muy seguramente algunos tienen apuro. Entonces, claro, ¿qué informe va a hacer la comisión de fiscalización? Entonces, seguimos con la payasada aquí de los juicios políticos. El tema de la violación de la independencia. Cuidado. O sea, no me puede hablar usted, a ver, primero, afortunadamente no, los señores de Construye, en su desconocimiento habitual de las cosas, no se han referido a independencia jurisdiccional, el fiscal no ejerce jurisdicción, pero efectivamente cuando usted fiscaliza las actuaciones de un funcionario, evidentemente está revisando sus funciones. Eso no es violatorio del principio de independencia funcional, pues es lo absoluto. Pero esa es una respuesta de la Fiscalía. Como si yo dijera que un juez, cuando revisa una actuación administrativa, está violando la independencia de otra función del Estado porque le está revisando sus actuaciones. No es así. Ahora, lo que sí puedo decir es que la acusación central, la que vendría a ser la acusación central, o sea, no esta cuestión, mal amague de que cómo fue el concurso, o del plagio, porque hablan del plagio de ni sé qué tesis, de ni sé qué cuestiones. Bueno, vamos a la acusación central entonces. A lo que no se refiere a inseguridad ciudadana, cosa que no corresponde a la Fiscalía, sino que se refieren a varios procesos en los cuales la Fiscalía, que es la titular de la acción penal pública, habría incurrido en irregularidades, pero perdóneme, se refiere a 20 casos y más. Que no involucran necesariamente al correísmo. Es un verdadero cajón desastre, porque ahí te ponen que el caso Encuentro, que el caso peculado Ministerio de no sé qué, que el caso aquí, allá. Yo me dice, oye, pero además en 3-4 hojas. A mí me parece brillante que usted le pueda decir que en el caso Encuentro, en 4 hojas la fiscal ha incurrido en incumplimiento de funciones y usted me llena unos cuadros. Listo. Perdóneme, pero creo que hay problemas en las facultades de Derecho, Que hay algunos inconvenientes allí. Y bueno, me refería a que esta flagrante transgresión al principio de independencia de funciones era la respuesta de la Fiscalía. No le acepto porque ninguna flagrante transgresión porque estamos ejerciendo potestad fiscalizador. Con una acusación constitucional mal hecha, pero usted está ejerciendo potestad fiscalizador. Entonces, venir con la media mecha de que a través de la fiscalización se viola el principio de independencia, perdón, eso da dolor de oídos escuchar y dolor de ojos ver.
¿Nace el juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar con problemas? ¿Nace ya con heridas? Sí, viciado, pero la Corte Constitucional, y tal vez ese es el aprovechamiento de pánico, ya ha indicado de que no caben garantías jurisdiccionales ni mecanismos constitucionales de impugnación respecto de la realización de estos juicios políticos y de su resultado. Toma. Queda ahí entonces. Doctor Ollarte, nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros. Interesante también la visión sobre lo que ha ocurrido y el tema de debate durante todo este día, el juicio político a la fiscal Diana Salazar, a pesar de que ya hay dos solicitudes aceptadas en contra de los exministros Fernando Santos Alvite y Juan Zapata. 8 a la fila. Claro, sí, a la fila es esta cosa. ¿Cuánto tiempo calcula? ¿Qué le diré? El juicio político del ministro Santos Alvite, a pesar de que él ha dicho, me parece, además, debo decirlo, ¿no? Hace rato que yo no he escuchado a una persona que tenga el valor civil de no echarle la culpa al resto y decir, yo soy el que me he equivocado. Yo soy el que cometí el error. A la gente le puede parecer, ¿cómo estás? Sí, parece que los ecuatorianos hemos olvidado de cuando uno incurre en un error, tiene que decir, yo fui el que me equivoqué. Acostumbrados al endoso. No sé si se demorará mucho su juicio político frente a la aceptación, pero luego viene el del ministro Zapata. Ya veremos qué sale de aquí, pero eso estamos hablando de 4 meses, 5 meses. Y hay 5 antes a la cola, entonces. Y de ahí, claro, lo que pasa es que el próximo año también ingresamos ya al proceso de concurso para reemplazar a la fiscal general de la República. Es decir, vamos a tener un juicio político en medio del concurso. Interesante. Tendremos bastante de qué hablar. Doctor Ollarte, nuevamente, gracias. Siempre un placer, ¿no? Gracias. Nuevamente ha sido el doctor Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, hablando sobre el paso que se ha dado a esta solicitud de juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, además de 2 juicios políticos en contra de exministros del expresidente Guillermo Lasso. Ha dicho que o ha identificado 3 problemas principalmente en esta aceptación de la solicitud de juicio político. Uno que tiene que ver con el tema de las funciones. Se plantea problemas en el nombramiento cuando ella no estaba en funciones. También se plantea la no presentación del anuncio de la prueba, y también se le acusa de ser responsable de una crisis de inseguridad, algo que según el doctor Ollarte no es imputable a la fiscal general del Estado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo.